Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con este pequeño tutorial. Les voy a mostrar unos de mis diseños que ya están en mi canal y unos que próximamente voy a subir. Entonces, este es uno de los primeros tutoriales que hice. Este es un poncho. Este es un mini poncho con mangas. Lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. De todos modos, en la cajita de descripción o en el primer comentario fijo les dejo el link por si gustan realizar. Entonces, este es uno de los primeros videos que tengo. Este también ya lo realicé. Este es un suéter con granny. Al final lo hicimos en punta, como se pueden dar cuenta, y todo con granny, también las mangas. Entonces, así es como nos quedó este suéter. También encuentran el tutorial en mi canal de YouTube. Bueno, entonces ahora vamos con este que es flor africana. Este suéter es muy bonito, muy fácil de realizar. Estos son los colores que yo elegí. Esta blusa la encuentran en mi canal de YouTube también. Aquí abajo les dejo el link. Recuerden que en mi canal tengo diferentes tutoriales: flor africana grande, mediana y pequeña. Entonces van a encontrar, si ustedes desean hacer solo la flor, es flor africana grande. Y también obviamente está cómo vamos a realizar el suéter. Recuerden que los colores dependen del gusto de cada una de ustedes, si desean hacerlo de un solo tono, de varios tonos o con diferentes lanas, de un grosor mediano o puede ser gruesa o delgada. Aquí tengo este suéter, esta es una blusa. Esta también está en mi canal de YouTube. Y para que las que desean hacer, digamos que solo el granny, también tengo el tutorial aparte. Entonces se encuentran el tutorial de la blusa y el tutorial del granny. Esta blusa, pronto voy a subir el tutorial, sería esta. Entonces es muy fácil también, y esta la voy a subir próximamente en mi canal. Recuerden que ya los colores dependen del gusto, las que desean de un solo tono o varios tonos, y ahorita en temporada de verano, entonces va perfecto. Este suéter, este es hecho con granny square, y en la parte de atrás de la espalda lo hice con otro tejido para que quedara diferente. Lo mismo en los puños y también aquí en el cuello. Entonces, para que quedara diferente. Y por último tenemos esta bata que ya la realicé también en mi canal. Es una bata boho de flores. Estas son las mangas. Entonces recuerden que la flor está en mi canal de YouTube, para que las que desean hacer solo la flor, ahí la encuentran, y ya la bata como tal. Entonces sería esta. Esta bata pueden hacerla dependiendo del gusto de cada una. Si desean hacer blusa, pues la hacen mucho más cortica, o si desean como un vestido más largo, pues obviamente la hacen mucho más larga. Y por último entonces sería este poncho de flores. No sé si salga este video antes o después, pero de igual manera ya tengo el video hecho en el canal de YouTube. Si no está hecho, entonces yo creo que la próxima semana ya está en mi canal de YouTube, y sería este. Entonces aparte hice las flores para que realicen el paso a paso, y tengo entonces el tutorial de las flores y obviamente el tutorial del poncho. Bueno, entonces pienso que eso sería todo. Si desean una segunda parte, por favor me lo hacen saber aquí en comentarios. Y próximamente también voy a subir diferentes tutoriales de bolsos, blusas, babuchas también, que me gusta mucho hacer. Y si desean alguna prenda así, me lo hacen saber también aquí en mi canal de YouTube, en la cajita de descripción. Y eso sería todo. Les agradezco mucho por seguir mi canal, por apoyarme,
Y no se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.